Donde hay voluntad hay un camino, donde hay voluntad. Jonathan. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes y buenas noches con todos y con todas. La Asociación Ecuatoriana de Integración Sensorial y Fundación Camino Especial les da la bienvenida a este webinar en el que estaremos tratando este tema importante que es la integración sensorial en tiempos de COVID. El día de hoy nos acompaña una excelente profesional, una eminencia, en realidad desde Argentina. Muchas gracias por la aceptación a la invitación. Nos acompaña Adriana García. Ella es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una doctorante en psicología aplicada a las neurociencias por la Universidad Maimónides. Me corrige si me equivoco, por favor. Está bien, está bien. Sí, tiene una maestría en psicología organizacional por la Universidad Abierta Interamericana. Tiene un posgrado en intervención temprana por la ISDF de Avellaneda. Tiene un posgrado en modelo de ocupación humana. También tiene por la Universidad Nacional del Mar de la Plata, certificada en integración sensorial. Es directora de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Abierta Interamericana. Es docente en especialización en patologías terapéuticas de la niñez en la UBA. También es docente en curso de posgrado sobre trastorno del espectro autista en la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente de asignatura optativa de profundización en la UNBM, atención pediátrica en consultorio Sensorio Lab. Adriana, muy buenas tardes y muy buenas noches allí en Argentina. Un gusto tenerte Muy aquí. buenas noches. Muchísimas gracias. Faltó el título que más me gusta a mí. Yo soy maestra. Qué lindo. Soy maestra especial y ahí fue cuando fui maestra que me di cuenta que quería seguir estudiando y llegué a terapista, ¿no? Pero bueno, son mis orígenes. Yo cuando firmo o cuando mando un informe siempre pongo abajo también maestra porque es como un orgullo para mí, por más que ya esté jubilándome. Sí, pero Bien. muchas gracias por esto. Nosotros sabemos la eminencia y la calidad de persona que eres. En todo caso, muchas gracias por acompañarnos y esperamos mucho más momentos aquí en Ecuador. Por este medio. Bueno, bien. Por favor, silenciar los micrófonos quienes tienen abiertos. Gracias. Bien. Voy a comenzar entonces con la extensa presentación. Ya contaste tantos lugares, Jonathan, que trabajo, que me dieron ganas de ir a jubilarme. Ya, era como mucho trabajo, me di cuenta que es demasiado. Pero bueno, la verdad que es una bendición, ¿no es cierto? Poder trabajar en estos momentos y poder seguir trabajando aún en estas circunstancias. Un poco el objetivo de la charla, la invitación fue para hablar sobre integración sensorial. El tema es que yo estuve viendo los otros webinars que ustedes habían tenido y vi que tuvieron invitados excelentes que hablaron muy bien sobre la teoría. Entonces pensé en una charla que por ahí a ustedes los pudiera orientar más o los pudiera ayudar más para ver en qué se puede usar toda esa teoría y cuál es el beneficio de la formación, de una formación seria, ¿no? Si les parece, comparto con ustedes un PowerPoint como para... ¿Tendré posibilidad yo de compartir? Sí, ¿no es cierto? Veo que sí. A ver, vamos a ver. ¿Ven ustedes allí una guía, digamos, un PowerPoint? Sí, sí lo vemos. Bien, bien. Les voy a contar un poquito, a ver si puedo, ahí está. Les voy a contar un poquito así a grandes rasgos el camino que fui recorriendo. Les contaba que mi primera carrera fue el de maestra, después fui profesora de sordos y ejercí durante 25 años como profesora de sordos al mismo tiempo que terapia ocupacional.
En el año 2000 me hice cargo de la carrera acá en Buenos Aires, en la UAI, y ahí fue un poco como abriéndose el panorama y ya no era solamente clínica, sino clínica y docencia. Una combinación que nunca pude decidirme cuál me gustaba más. Mi formación en integración sensorial empezó en el año 2000, más o menos antes del año 2000, cuando empezaron a venir los primeros terapistas ocupacionales argentinos que venían de Nueva York y de Israel, María Rosa Nico y Julia Saltman, y nos empezaron a hablar con nosotros que éramos estudiantes sobre integración sensorial, y qué era integración sensorial, y cómo se utilizaba, qué beneficios tenía. En ese momento para nosotros terapia ocupacional prácticamente no tenía marcos muy delimitados o muy propios, y lo que nos ofrecía tanto el modelo de ocupación humana, que empezábamos a ver y a estudiar, como el marco de integración sensorial, era justamente decir, esto es lo que yo necesitaba, conocimientos teóricos que puedan ser aplicados en la práctica y con la cual, con este conocimiento teórico, yo pueda monitorear todo un tratamiento y valorar el sentido del tratamiento, la efectividad, digamos, ¿no es cierto? Y empecé a ver diferentes maneras de explicar lo mismo, como estos cuadros, por ejemplo, que fue el primer diagrama de Giners y que yo vi que en uno de los webinars una colega lo presentó, donde Giners claramente muestra cómo a partir de la organización de los sentidos se logran conductas o comportamientos esperados a un nivel más elevado, digamos, ¿no es cierto? Como que todo va construyéndose a partir de los sentidos hasta que uno puede utilizarlos de una manera inteligente, por decirlo de alguna manera entre comillas. Vi diferentes maneras de explicar lo mismo, diferentes cuadros, y diferentes modos. Por ejemplo, una colega mía, Carolina Belinci y Pistornio, me prestaron este cuadro donde ellas también explican lo mismo, cómo a partir de la organización de los logramos llegar a un nivel ya que no se ve, no es un proceso interno como son los sentidos, sino que es algo que nosotros podemos observar en el comportamiento diario de cada uno de nuestros niños o de las personas en general, el producto final, digamos, ¿no es cierto? Y cómo, según cada uno va integrando esos sentidos, puede seguir avanzando para tener un producto final esperable, adecuado o acorde a lo que se espera por la edad y el ambiente en que está esa persona. Este cuadro generalmente lo uso mucho en el consultorio y lo tengo en la clínica, lo tengo a la vista, porque cuando yo observo un niño y hay gente del equipo que tiene otras especialidades, como puede ser terapistas físicos, terapistas del lenguaje, profesores de educación física, psicomotricistas, psicopedagogos, gente que se dedica a educación, y estamos viendo a un niño caminar, por ejemplo, en puntas de pie. Yo siempre les pregunto qué es lo que ellos están viendo. Y de acuerdo a la respuesta que me dan, yo me doy cuenta cuál es el nivel de lectura que ellos hacen. Si ellos hacen, por ejemplo, una lectura desde lo que es puramente el tono muscular y la postura, que es la lectura que generalmente hacen los terapistas físicos, y me comienzan a explicar, camina en puntas de pie porque fíjate que tiene un acortamiento en tales músculos, la articulación tal está así, el apoyo del pie es así. Ese nivel que es el segundo nivel, donde habla del tono muscular, la postura, las reacciones de equilibrio, o el planeamiento motor, la coordinación de ambos hemicuerpos, que es más o menos también la explicación que me puede dar el profesor de educación física. Si yo estoy viendo un niño que toma mal el lápiz,
y le pregunto a la psicopedagoga qué es lo que está viendo, puede hablarme de una habilidad pobre para tomar el lápiz y sentarse a escribir, es decir, que ve el producto final o que ve una mala letra. Me está haciendo una lectura en el producto final. La lectura que yo he aprendido a hacer con los conocimientos de integración sensorial es una lectura del nivel más bajo, es decir, comienzo a hacer una lectura de cómo se estarán organizando esos sentidos para que ese niño tenga ese producto final que no es el esperado. O sea que ninguna lectura que hagamos va a ser equivocada. Lo importante es que todos estamos mirando al mismo niño y que desde diferentes puntos de vista podemos ayudar a ese niño. Ahora, a mi integración sensorial me da la posibilidad de trabajar desde el nivel más básico. Entonces, la corrección es mucho más gradual y adecuada y sin tratar de reforzar el error. Porque si yo estoy tratando de trabajar, por ejemplo, la escritura y la psicopedagoga es tradicional y sienta al niño a hacer los palotes hasta que le sale bien, justamente no está trabajando como trabajaría yo, que trabajaría con algo más lúdico y desde el cuerpo y que involucre el control postural, que involucre toda su musculatura para que pueda adquirir una buena aprehensión del lápiz y tenga una buena alerta para que luego pueda escribir sin reforzar lo que el chico justamente sabe que no le sale bien y frustrarlo aún más. A mí me gusta mucho esta casita, que la uso para explicarle a los padres cuando me siento con ellos para hacer la alianza terapéutica y les digo, bueno, contame qué es lo que te gustaría lograr con el tratamiento de terapia ocupacional. Y muchas veces ellos me dicen, bueno, yo quiero que tenga buena letra. Entonces, me sirve el ejemplo para decirle que es como si yo al arquitecto le estuviera pidiendo que cuelgue el cuadro antes de construir la casa. Es decir, yo tengo que trabajar primero desde todo su procesamiento sensorial, la seguridad postural, el esquema corporal, el planeamiento motor, la conciencia de su cuerpo, la motricidad fina, motricidad gruesa, las habilidades, para luego recién llegar a un rendimiento académico o a una actividad de la vida diaria que sea exitosa. Y lo tengo muy presente porque me resulta súper gráfico y a los papás les gusta que uno les explique no desde la teoría y desde el conocimiento y con palabras difíciles, sino que el desafío justamente es hablar con los papás con lo que realmente les molesta. Y lo que realmente les molesta al papá es que coma con la boca abierta, que no se sepa limpiar la cola, que se haga pis, que tenga fea letra, o sea, cosas básicas y que se ven todo el tiempo. Ahora bien, se me puso negra, se me han pasado varios PowerPoint. Esperen un segundito. Habiendo hecho este análisis, les voy a contar un poco para qué me sirve poder evaluar el procesamiento sensorial de los niños. Nosotros acá en Argentina utilizamos mucho el perfil sensorial 2 y la verdad es que a mí me encanta el sensory profile de la doctora Winnie Dunn, me gusta mucho y me da muchas pistas, me da muchas estrategias para poder ver al niño, a la familia, en relación al entorno y poder dar estrategias que sean fáciles y sencillas, ¿no? Y en este momento me sirve mucho más por el tipo de atención que estamos brindando. Pero bueno, evaluar el procesamiento sensorial lo hacemos muchas profesiones, digamos, ¿no?
Pero ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros los terapistas? Que justamente nosotros evaluamos tanto el procesamiento sensorial táctil como el vestibular, el propioceptivo, justamente para ver el impacto que tiene en la vida diaria y en la ocupación del niño. En el niño la ocupación obviamente es el juego y la escuela, son las ocupaciones más importantes. La escuela, las actividades de la vida diaria y el juego, la recreación. Entonces, conocer que el procesamiento sensorial táctil es hiper o que es hipo, me va a servir para saber cómo va a ser el plan de tratamiento que tengo que hacer para ayudarlo y para implementar estrategias que sean fáciles de aplicar. Obviamente no es lo mismo este niño que cuando le pongo las medias llora y grita y patalea porque dice que la costura es como si le estuviera mordiendo los pies, a este niño que puede tener los mocos hasta toda la cara resfriado y puede tener toda la cara sucia con crema y con dulce y nunca se dio cuenta. Ahora, el perfil sensorial claramente me permite detectar si es hiper o hipo. Ahora, como TO, ¿para qué me sirve esa información? Justamente me sirve para ver cuál es el impacto que tiene en la vida diaria. Porque yo sé que el tacto va a impactar de manera negativa o positiva, tanto en la alimentación como en la higiene, como en las actividades motrices finas, gruesas, en los movimientos, en el esquema corporal y la noción que tenga él del cuerpo a partir de la información que recibe del tacto, la irritabilidad, que es una característica muy habitual de los niños que tienen hipersensibilidad táctil, y que obviamente, si estoy con un niño irritable, va a generar un problema en su familia y en la dinámica familiar muy grande. Obviamente un niño que tiene baja recepción de lo que es un input táctil, es muy probable que sea un niño distraído, un niño que vive colgado, como llamamos acá, que le da lo mismo ir con dos zapatos diferentes a trabajar, o le da lo mismo tener los botones todos mal prendidos de la ropa porque no se da cuenta, o un niño que es hiperactivo porque continuamente está pensando que la etiqueta le molesta, que la pulsera le molesta, que el collar le molesta, entonces uno lo ve como desordenado y desorganizado. También tenemos los niños que tienen problemas de procesamiento táctil y que son los que se llevan las cosas a la boca. Entonces, son los que si yo le doy el celular, por ejemplo, en lugar de llamar inmediatamente o de hacer que juega con el celular, se lo apoya en la boca, y eso enseguida me da la pauta que puede tratarse de un niño que tiene bajo registro táctil y que necesita de la boca, donde hay muchos más receptores táctiles, para darse cuenta qué es lo que tiene en la mano. Son los niños que la mamá me cuenta que no puede ir a la juguetería o a un negocio porque tocan todo y terminan tirando todo y se les caen las cosas de la mano y todo tocan, tocan y tocan. La planificación motora también se ve afectada y las destrezas sociales en estos niños también se ve afectada. Yo recuerdo que tenía un paciente que por tener siempre la cara sucia era rechazado en jardín de infantes, ¿no? En el kinder, no sé cómo lo llaman ustedes, pero era un niño que tenía problemas sociales porque siempre estaba con la cara sucia. Este cuadro me lo copié del doctor Gustavo Reynoso, que es uno de mis mentores, y le pedí permiso a él para usarlo en las presentaciones porque yo creo que lo tomé en el 2007, o sea, muchísimos años, pero me parece súper útil porque me hace recordar que soy TO, ¿no? Y pensar siempre en el impacto en la vida diaria de esa persona o de ese niño. Cuando evalúo el procesamiento vestibular,
y que sé que puedo tener un niño que tiene un procesamiento vestibular hipo o hiper, sé que el niño cuando tiene problemas en su respuesta vestibular, por ejemplo, como una hiperrespuesta, son niños que tienen respuestas emocionales exageradas. Son niños que si ustedes lo levantan, lo quieren hacer upa, llamamos acá cuando los alzamos así, o cuando le vamos a cambiar el pañal y lo ponemos de golpe, boca, así como lo apoyamos en la mesa o en la silla o donde uno le cambia el pañal, empiezan a llorar y se desesperan y se ponen de muy mal humor. Son niños que no quieren cambios de posición. Entonces quizás si ustedes los tienen jugando, juegan continuamente tirados en el piso y cuando ustedes lo quieren sentar, se resisten a sentarse. O si quieren que esté parado y que mueva la cabeza para copiar del pizarrón, ya tenga dificultades vestibulares que lo hacen que directamente no quiera escribir. Ahora, en esos casos que me ha pasado mucho, yo trabajo escritura, la derivación nunca es porque suponen que el niño tiene problemas vestibulares. Yo he recibido niños con inseguridad gravitacional, con diagnóstico, por ejemplo, de fobia escolar, y cuando empiezo a investigar por qué fobia escolar, me dicen porque claramente si es fobia escolar es porque no quiere ir a la escuela. Bueno, y entonces empiezo a indagar un poquito más. ¿Cómo fue la historia de este niño que hizo que deje la escuela y que no quiera ir a la escuela? Y me ha tocado un caso muy severo que directamente no quería salir de la cama, una nena de 11 años, que no salía de su habitación. Y cuando empiezo a investigar un poquito cómo había sido la historia, esta nena primero iba a la escuela, empezó a tener vómitos en el viaje hacia la escuela. Siento un micrófono. Comenzó a tener vómitos y comenzó a no querer. Disculpen, pero... Jorge Guerra, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ahí está, perfecto. O sea, dejó de ir a la escuela porque vomitaba en el camino a la escuela. Probó con ir en un auto más pequeño y el taxista, la persona que lo llevaba, tenía la mala costumbre de frenar así como muy lento y esto hacía que se descompusiera igual, o sea que ya dejó también de viajar en el auto. Y su mamá, bastante intuitiva, la comenzó a llevar caminando al colegio, pero eran muchas cuadras, era un colegio que quedaba bastante lejos de su casa, y me contaba que uno de los juegos que hacían en el patio los compañeros era acercarse a la nena, que se paraba en un rincón porque la obligaban a ir al patio, acercarse corriendo y frenar de golpe delante de su cara. O sea que obviamente la nena no quiso ir más al colegio porque todos estos patrones de comportamiento de los compañeros, el hecho de viajar, no ayudaba a que ella pudiera mantenerse de una manera regulada durante la clase, sino que estaba con náuseas, vómitos, irritable, y no compartía además con ninguno de los juegos que compartían sus compañeros. No le gustaban las hamacas o los columpios, no le gustaban los juegos de plaza en general. Todo lo contrario ocurre cuando son niños que tienen hiporregistro vestibular, y estos niños tienen dificultades académicas también, niños que se mueven mucho, que necesitan constantemente girar, dar vueltas, pararse, saltar. Suelen tener problemas en el lenguaje, en la escolaridad y en el comportamiento en general. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que tienen en la vida diaria? Justamente, imaginemos todas aquellas que exigen un control postural, ¿sí? Un control postural adecuado, porque el sistema vestibular, junto con el propioceptivo, es el que me va a mantener
el control postural de una manera óptima, digamos, ¿no? El tono muscular, porque generalmente son niños con bajo tono muscular, el tono extensor es malo, la coordinación de ambos lados del hemicuerpo, la estabilidad del campo visual. ¿Y qué importancia tiene la estabilidad del campo visual? Sin ir más lejos, esta nena, por ejemplo, que tenía que copiar del pizarrón, no podía mantener el campo visual estable, y esto afectaba no solamente en la escritura, sino también en la lectura, porque en la lectura hay que hacer un barrido ocular, y uno no mueve toda la cabeza cuando está leyendo, sino que mantiene la cabeza quieta y lo que se mueven son los ojos. Entonces, el hecho de mantener estable la cabeza o el campo visual hacía que directamente la lectura fuera deficiente, ¿no? Un retraso en el lenguaje, emociones inadecuadas. Imagínense que estos chicos, cada vez que uno los mueve, tienen una reacción exagerada frente al movimiento, o son niños que no se quedan quietos. Una anticipación pobre, porque ver venir una pelota, por ejemplo, en movimiento, y que yo sepa en qué momento tengo que poner las manos para poder tomarla, exige un procesamiento vestibular y propioceptivo adecuado. El propioceptivo, que es el que me va a decir, las manos tenés que ponerlas así porque la pelota es de tal tamaño y tiene tal forma, entonces el sistema propioceptivo me prepara para decir, bueno, pongo las manos así. Pero la conjunción del propioceptivo y vestibular es el que me va a decir, poné las manos así, ahora, en este momento que la pelota está llegando. Y la reacción más lógica de alguien que tiene un procesamiento vestibular y propioceptivo inadecuado es el de muchos que hemos intentado jugar al vóley, y cuando viene la pelota hacemos esto de saltar para atrás, abrir los brazos, cerrar los ojos y tirarnos para atrás, como diciendo que no me pegue la pelota, pero bueno, no vamos a ser elegidos nunca para ningún equipo. La escasa coordinación de ambos semicuerpos también tiene que ver con este procesamiento vestibular y la interacción social. Agradezco otra vez al doctor Gustavo Reynoso que me prestó sus cuadritos. El sistema propioceptivo, aquí vemos un niñito que está haciendo fuerza, que es uno de los ejercicios más indicados para un niño que necesita trabajar su sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo es el más amigable, y siempre que alguien tenga dudas de cómo empezar un tratamiento, siempre les sugiero, empiecen con actividades ricas en input propioceptivo, porque no van a tener, no se van a equivocar. O sea, es el más amigable. ¿Y por qué es el más amigable? Porque rara vez van a encontrar un niño que tiene un procesamiento propioceptivo inadecuado en cuanto a que sea hipersensible propioceptivo. En un grupo que tengo de WhatsApp, que es un grupo donde intercambiamos ideas, y cada vez que surge una duda, una la escribe en el grupo y después entre todas tratamos de ayudarnos para resolver cuestiones. Hablábamos de esto, ¿no? Si alguna vez alguno de nuestros referentes encontró alguien con un registro alto de la información propioceptiva, y yo una vez encontré un paciente y se lo mostré a Erna, a la doctora Erna Blanche, y yo le mostraba que justamente era un niño con un autismo bastante severo, que con cada movimiento que yo le daba, era un niño que no se movía, pero cuando yo lo quería mover, gritaba y lloraba, como que realmente había un registro muy alto de cada una de sus articulaciones. Y decíamos con Erna qué importante sería hacer el seguimiento de este niño para ver si realmente esto es un registro alto, o hay alguna patología que esté haciendo que tenga esta reacción ante el movimiento de las articulaciones. Quizás puede ser algo osteoarticular o
una fibromialgia, no sé, alguna patología que no tenga que ver con algo puro de sistema propioceptivo. Pero bueno, como les decía, están los niños que tienen bajo registro propioceptivo, y estos niños son los que hacen el sobreuso, que Erna siempre habla de un sobreuso del sistema propioceptivo. Y en las ocupaciones van a estar afectadas todas las actividades que tengan que ver con la calibración de la fuerza. El sistema propioceptivo es el que me permite, cuando yo veo este vaso de agua, por ejemplo, decir, bueno, es un vaso redondo que está lleno, entonces la fuerza que vas a tener que hacer es tal como para que el vaso no se caiga. La estabilidad postural, el tono, la contracción, la planificación motora, el hecho de poder caminar, y cuando hay un sobreuso, por ejemplo, los niños caminan en puntas de pie, ¿sí? Muerden las cosas, pellizcan, arrastran, se chocan continuamente, tienen poco tiempo de movimiento, es decir, calculan mal los tiempos. Si uno le pide que está, por ejemplo, amacándose, y en esto se les complica mucho más porque si tienen problemas propioceptivos y vestibulares y uno de golpe les dice, bájate de la hamaca, es muy probable que se bajen en el momento que no se tenían que bajar y la hamaca les dé en la cabeza. O suele pasar cuando vemos que bajan del colectivo. La gente quiere bajar del colectivo, del ómnibus en marcha, y calcula mal y pone mal el pie. Es calcular el momento exacto y el lado del cuerpo exacto para no caer en un error y caerse, ¿no es cierto? En la escritura, porque son niños que tienen una letra muy suave o una letra muy fuerte que rompe la hoja. Y en la manipulación de los juguetes, niños que son destrozones con los juguetes, que se les rompe hasta el juguete que heredó de su papá y de su abuelo y que no se venía rompiendo, pero por los problemas propioceptivos que tienen y la falta de control de la fuerza, terminan rompiendo hasta esos juguetes. Bien, voy a pasar ahora procesamiento auditivo. El procesamiento auditivo, la manera más fácil de detectar que haya problemas en procesamiento auditivo es cuando uno detecta que hubo problemas en la adquisición del lenguaje. Los niños con bajo registro auditivo son niños que generalmente han llegado a darse cuenta que existe la palabra hablada más tarde que otros niños. Entonces presentaron en los hitos del desarrollo un retraso del lenguaje. Y suelo detectarlo también cuando le pregunto a la mamá si tiene que repetirle mucho las consignas. Como que no hacen una figura a fondo, no tienen una buena discriminación de lo que es la palabra hablada, aunque no es discriminación sino procesamiento lo que está afectando, y la palabra hablada pasa a ser algo como lo mismo que el auto que pasa por la calle. Entonces, al no hacer esta figura a fondo, y justamente una de las cosas que hace el papá cuando el niño no responde es repetirle las cosas muchas veces, que justamente es lo que no deberían hacer. Entonces, el procesamiento auditivo es uno de los problemas más habituales que encuentro en el consultorio y sobre todo en los niños que tienen TEA. El procesamiento auditivo hipersensible es todo lo contrario. No sé si habrán visto la serie Atypical, pero es una de las series de Netflix que a mí más me gusta cómo muestra la vida de un adolescente con autismo y la hipersensibilidad auditiva que tiene, y bueno, el tema del uso de los auriculares en el caso del personaje, justamente para poder aislarse de todos los ruidos que lo pueden llegar a afectar en el funcionamiento de la escuela. Y estos niños obviamente en sus ocupaciones escolares se ven muy afectados. Los niños con bajo registro auditivo por la baja participación que tienen en tareas grupales, y los que tienen alto registro pasa lo mismo, porque son niños
que están de mal humor, que van al rincón de la clase, que no participan en clases como puede ser música o educación física, porque educación física es una actividad tan libre, donde los niños gritan mucho, los profesores por ahí son de gritar mucho más, entonces trae dificultades de participación. Y en este momento, uno de los problemas que más veo en la consulta es el procesamiento visual, porque estoy viendo niños que están saturados de información visual y aquellos niños que tienen un registro visual alto, les cuesta seguir las clases, por ejemplo, de una manera adecuada, porque ya sea hiper o hipo, porque estamos expuestos en este momento muchísimo más que antes a las pantallas, ya sea televisión, tablet, teléfono, todos los dispositivos que existen en casa. Ahora, ¿para qué me sirvió a mí estudiar integración o conocer de integración sensorial? Les cuento que yo hice el primer curso de integración sensorial en los 80, cuando todavía era estudiante. Y fue el primero así como de una manera medio como informal, ¿no? Y después de eso, de haber hecho el primer introductorio, hice 8 introductorios más. Acá acabo de ver un error, puse sensorial, pero bueno, ustedes leen sensorial. Hice 8 introductorios porque en mi país no se daba otra cosa que introductorios. No había evaluación y tratamiento y todo lo que nosotros conocemos ahora que existe, ¿sí? Recién llegó la certificación mucho más adelante. Entonces, no había otra cosa que introductorios. En el año 2000 viajé a la Universidad de Gallaudet, que es una universidad de sordos, para personas sordas en Washington, y visité todas las escuelas y la universidad, todas las escuelas de Washington. Y ahí vi cómo trabajaban con los chicos sordos con integración sensorial. Claro, ante mis ojos era amacar a los niños, porque tenía muy poca teoría. Entonces, yo veía solamente que los chicos pasaban por la hamaca, pasaban por el balde lleno de granos, pero no podía hacer una lectura adecuada. Entonces empecé a preocuparme un poco porque si yo estaba viendo eso, estaba viendo lo mismo que puede hacer una tía con un chico, no estaba viendo a una terapista trabajando con un paciente. Que muchas veces es la comparación que yo hago con mis alumnos cuando vienen al consultorio y empiezan a amacar a los chicos y le digo, bueno, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo? Lo estoy amacando. No, la tía ya lo amacó antes de traerlo acá. Decime qué querés hacer, por qué estás explicando este estímulo, qué conducta vas a querer lograr, qué comportamiento vas a mejorar con eso, para que podamos sí hacer una lectura desde TO que hace integración sensorial. Y bueno, la práctica mía en ese momento empezó con chicos sordos, cuando hice mi tesis con sordos, pero la hice con el modelo de ocupación humana, nada que ver con integración sensorial, pero por lo menos ya estaba interesada en qué era integración sensorial. Cuando llegó la certificación y cuando tuvimos el primer congreso en Argentina de integración sensorial, nos tocó ser sede, tuvimos la desgracia de la gripe A. Entonces, tuvimos que suspender el congreso, fue bastante complicado en ese momento, fue parecido a lo que era ahora, y lo tuvimos que posponer. Pero cuando lo pudimos hacer, vi que integración sensorial era mucho más de lo que yo suponía y de lo que yo venía haciendo, porque vino, por ejemplo, vinieron grandes referentes como Merian Salón y gente que hablaba de
de áreas donde se puede trabajar con integración sensorial, campos diferentes, que no son simplemente el consultorio. Entonces, empecé a aplicar el marco en escuela y en grupos en el consultorio. Allí cuando empecé a aplicarlo en grupos que tienen problemas o dificultades de escritura, empiezo ya formalmente también a utilizar un método multisensorial que es Handwriting Without Tears, o el método Olsen para escritura, ¿sí? Y lo aplico tanto en el consultorio como en una escuela donde estoy haciendo una investigación. También aplico integración sensorial, un abordaje combinado con muchos abordajes que están basados o tienen fundamentos en integración sensorial. Y trabajo alimentación también de manera individual y de manera grupal cuando el caso lo permite. Estas son fotos del consultorio. También, como les contaba, trabajo en escuela. En la escuela con Handwriting Without Tears, para que los niños, lo que quiero probar es que como en Argentina primero no hay TO en las escuelas comunes, y no es como en otros países como puede ser Colombia, Chile, que están bastante más avanzados que nosotros en ese punto y tienen el TO dentro del colegio. Nosotros dentro de la escuela común no lo tenemos. Entonces estoy haciendo, el año pasado comencé una investigación para probar que somos buenos y que podemos colaborar en un montón de cosas, como puede ser, por ejemplo, la letra. Necesitaba gente que me acompañe, entonces lo puse como práctica dentro de la carrera. Y tuve la suerte de tener 10 practicantes que me ayudaron a ir al jardín de infantes y a primer grado de una escuela privada para aplicar el método de handwriting, y hicimos un pretest, el BMI tomamos, y el print tool del método Handwriting Without Tears, aplicamos el método y después hicimos el post-test, ¿no? Y bueno, todavía quedamos ahí nomás por este tema que no lo pudimos volver a aplicar este año, pero bueno, en algún momento lo terminaremos. Y surgieron otras demandas. Nosotros fuimos con el ofrecimiento y lo que nosotros vendimos fue, bueno, a ver, maestros de quinto, sexto y séptimo grado, ¿cuál es el problema más grande que tienen cuando tienen que corregir un examen y que no les entendemos la letra y nos lleva horas corregirles? Bueno, yo tengo la solución, vamos a trabajar desde los grados más chiquititos, ustedes van a ver que estos niños cuando lleguen a cuarto, quinto van a tener mejor letra, a ustedes les va a llevar menos tiempo corregir y van a tener más tiempo para ustedes. Entonces, de esta manera nos dejaron entrar al colegio. Surgieron otras demandas una vez que estuvimos ahí, y era, por ejemplo, niños que no sabían atarse los cordones, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿dicen así? Amarrarse los moños, no sé cómo dicen, pero en Venezuela tienen un término muy, muy raro que me causa gracia, pero bueno, la idea de atarse los zapatos, ¿no es cierto? Niños que no tomaban bien el lápiz, niños que no podían sentarse y quedarse quietos, niños que no reconocían derecha e izquierda, y empezamos a trabajar también en esos puntos según la demanda de cada uno de los maestros. Este año todo se terminó con la llegada de la cuarentena. El 20 de marzo del 2020 a nosotros nos dijeron no se puede salir más. No pueden salir, aislamiento social, distanciamiento social, los chicos no van a poder ir a la escuela, los chicos no pueden recibir atención en consultorio, o sea que esto va a ser obligatorio, fue obligatorio desde ese momento, aún todavía sigue siendo obligatorio. Y comenzó la desesperación nuestra porque nosotros dentro de todo, yo creo que en eso somos afortunados en nuestro país,
porque tenemos un sistema de salud que contempla lo que es la discapacidad. Entonces, cuando uno tiene una discapacidad, tiene un certificado que le permite recibir todos los beneficios, ya sea TO, fonoaudiología, kinesiología, maestra integradora, acompañante de terapeuta, y hacer todas sus terapias, y el Estado es el que se hace cargo. Pero en ese momento de incertidumbre, y cuando obviamente nadie quería gastar un peso, porque todo el fondo económico estaba pensado para poder paliar esa situación en respiradores y equipos que pudieran ser necesarios, y hospitales y equipamientos que obviamente nosotros no éramos la prioridad, la respuesta de las prepagas y las obras sociales fue: no hay evidencia científica de que los tratamientos de ustedes se puedan hacer por teleterapia. Y que me digan a mí eso, que no hay evidencia científica sobre algo que vengo haciendo hace tantos años, es como un llamado para que me siente, empiece a buscar evidencia y poder mostrárselas y probar que realmente están equivocados ellos, y que lo que yo hago es tan efectivo presencial como virtual. La primera propuesta fue trabajar con el Facebook. En el Facebook se me ocurrió poner el aviso: ¿alguien tiene evidencia sobre que se puede trabajar con integración sensorial desde casa con teleasistencia? Bueno, empezaron a llover así como papers y un montón de bibliografía y antecedentes en otros países, y encontré que en Latinoamérica desde los años 60 la NASA ya estaba utilizando teleasistencia y haciendo teletrabajo, y que Argentina también fue uno de los, ya en la década del 80 ya empezó a usar teletrabajo en salud, o sea que había más que evidencia, y había trabajos de terapia ocupacional y teletrabajo en todas las áreas, ya sea físicos, en pacientes oncológicos, en niños, en autismo, cáncer de mama, EPOC, o sea que había muchísima evidencia científica. Con la asociación hicimos un grupo de la asociación, 5 o 6 personas, nos empezamos a juntar, entre ellas el doctor Gustavo Reynoso, que es muy amable, aún estando en otro país, nos ayuda en todos nuestros caprichos, y nos sentamos a investigar y armar el posicionamiento de la Asociación de Terapia Ocupacional Argentina en cuanto a teleasistencia o teletrabajo, como lo llamamos nosotros. Teletrabajo nos gustó el término porque nos identificamos más con el teletrabajo. Telemedicina es muy médico, teleasistencia nos suena mucho a más enfermería, y teletrabajo nos pareció más de terapia ocupacional. Y bueno, empezamos a hacer el documento y ya está hecho, así que lo pueden encontrar si quieren leerlo, está en internet, en la Asociación de Terapia Ocupacional ya lo tiene subido. Y el primer antecedente de teletrabajo que encontré, ¿cuál fue? El de Jean Herz. Jean Herz en los años 60 ya empezó a investigar todo lo que era integración sensorial, y hay un libro que se llama Love Jean, donde ella le escribe cartas a un sobrino y le da consejos por carta de cómo mejorar su problema de su problema de integración sensorial, ¿no? Dificultad de integración sensorial. Y lo aconseja y le da estrategias por carta. Entonces yo pensaba, en el momento que me negaban la posibilidad de hacer teleasistencia, si Jean Herz pudo en los años 80 con una carta, ¿cómo no voy a poder yo, que tengo todos los medios en este momento, de mandar un mail, aunque sea, si la persona o el paciente no tiene las posibilidades de hacer teletrabajo así de manera sincrónica? ¿Cómo no voy a poder yo con la velocidad que hay ahora? Antes había que esperar 2 semanas para que llegue una carta, ahora
en el mismo, al instante, yo sé que el paciente puede recibir mi mail diciéndole qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, o sea, no había manera de que yo no pueda hacerlo. Y estamos en este momento haciendo intervención desde integración sensorial en todos los momentos del proceso de tratamiento. Estamos evaluando, hacemos también consulta, intervención, monitoreo y supervisión. Es decir, que integración sensorial puede ser utilizado con teletrabajo en todos esos ámbitos, en todos esos momentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo evaluar desde integración sensorial con teletrabajo? El perfil sensorial o el SPM son herramientas aplicables con teletrabajo. Tranquilamente puedo aplicar un perfil sensorial al paciente, dárselo a la mamá y que lo responda. La consulta la puedo hacer en forma sincrónica, ya les digo, le digo al paciente, bueno, hoy vamos a cocinar. Hoy, por ejemplo, tuve una sesión donde cociné e hicimos una ensalada de frutas con un paciente que tiene 3 años, tiene un diagnóstico de autismo y tiene un funcionamiento medio que le permite, con ayuda de su mamá presente, obviamente, hacer una sesión online. Puedo hacer intervención. Esta semana ella va a tener que hacer un trabajo similar y de esta manera vamos a hacer el monitoreo de cómo se logran los objetivos y voy a hacer una supervisión. Es decir, no hay un momento en que yo no pueda hacer terapia ocupacional con integración sensorial con la modalidad de teletrabajo. Y por si me queda alguna duda, lo que hicimos con la gente de mi consultorio fue un análisis de los criterios de fidelidad de integración sensorial y hicimos la diferencia que hay con la teleterapia. Teleterapia me suena mucho más a psicología, así que voy a borrar ahí teleterapia y voy a decir teletrabajo también. El ambiente seguro es uno de los puntos que tiene en cuenta los criterios de fidelidad, y el ambiente seguro lo logro con teletrabajo a través de la asistencia del tercero, ¿sí? La mamá, el papá, un mayor que esté presente. Las oportunidades sensoriales las trabajo una semana antes con los papás, cuando le doy la tarea que tienen que hacer, y les digo, bueno, necesito que hagas esto, que busques lo otro, que prepares la mesa de esta manera. O sea, las oportunidades sensoriales tienen que ser múltiples, y hoy trabajamos con las frutas, hicimos la ensalada de fruta, pude observar la defensividad táctil al tocar la fruta, pude observar la poca experiencia manual que tenía él, que hacía que no pudiera manipular bien los utensilios de la cocina, el olor de la fruta, que le tuve que pedir por favor que se fijara qué olor tenía la fruta, el gusto de la fruta. O sea, tiene que ser una actividad sensorial, pero con múltiples inputs. No es un sentido, porque si no estoy haciendo simplemente estimulación sensorial, que no es integración sensorial. O sea, no es, le prendo una luz, una linterna en los ojos para que se le dilate la pupila. Eso es estimulación sensorial. Sino que yo lo que estoy haciendo es, voy a apuntarle con la luz, pero voy a hacer que esa luz la tenga que atrapar cuando yo la muevo. Pongo todo a oscuras y atrapamos la luz que se mueve. Y voy a lograr input propioceptivo, vestibular, táctil y múltiples estímulos, ¿sí? El monitoreo de la alerta lo va a hacer el papá. Hoy yo en determinado momento este niñito tiene inseguridad gravitacional y la mamá lo puso en una silla alta, que encima era una silla de esta giratoria. Entonces el nene se sintió bastante molesto y le dije a la mamá, aprovechemos este momento y decime qué estás viendo vos. Y que no le gusta hacer esta actividad, me decía ella. Entonces yo le decía, no, hagamos una lectura, hagamos el análisis de la actividad como si fueras TO. ¿Dónde está puesto? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la silla donde está sentada? Ah, es alta, tiene los pies en el aire,
obviamente no le gusta tener los pies en el aire porque vos me explicaste que tiene inseguridad gravitacional. Lo vamos a hacer esta misma actividad en el piso. Entonces, de esta manera la mamá aprende que no es que no le guste la actividad, porque si no, ¿qué va a hacer esa mamá? No le vuelve a repetir la actividad porque piensa que no le gusta la actividad. El análisis lo tiene que aprender a hacer el papá, pero no solamente cuando hacemos teleasistencia, sino también cuando está en el consultorio. Y en los cursos de integración sensorial, yo aprendí que el papá tiene que estar presente, y es importantísimo trabajar con el papá, porque yo estoy 45 minutos, y sería muy soberbio de mi parte creer que en 45 minutos yo le voy a cambiar la vida a ese paciente. Sería muy de bruja, una brujería, algo mágico, que no sucede en 45 minutos porque yo lo tenga encerrado en el consultorio, sino que sucede cuando uno aprende con el papá a leer a ese niño y a hacer un montón de actividades de otra manera. Desafíos de control postural, ocular, coordinación bilateral, desafíos de praxis, todo esto tranquilamente se puede hacer, la motivación del niño también se puede lograr, el desafío justo lo vamos a ir monitoreando también con el papá, la alianza terapéutica la voy a hacer a través del papá, pero todos los criterios de fidelidad que tiene integración sensorial se cumplen de alguna manera cuando hacemos teletrabajo. Acá hay imágenes mías haciendo teletrabajo. Estoy trabajando escritura con un niño, con Handwriting Without Tears, y lo gracioso de la foto de abajo es el nene continuamente le muestra a la mamá en este tiempo de pandemia el comunicador de voy a terapia ocupacional, como que él quiere venir a recibir la práctica. Y la verdad es que se los extraña mucho a los chicos, extraño el contacto y extraño muchísimo, no me imagino cómo va a ser atender un chico con barbijo, y muchos de mis colegas ya lo están haciendo, y menos con una máscara, que me contaba una de mis colegas que con la máscara vive golpeando a los chicos porque es como que uno no la tiene incorporada a su esquema corporal, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir adaptándonos. Así que con este niño estamos trabajando y combinando. Ustedes ven que yo no soy integracionista sensorial, sino que soy terapista ocupacional. Entonces, a mí no me gusta cuando alguien se presenta como soy especialista en integración sensorial, porque digo, no, yo soy terapista ocupacional, trabajo con integración sensorial, porque si no ya terminamos desdibujando nuestra profesión, ¿sí? No somos integracionistas sensoriales, somos terapistas ocupacionales que también trabajamos con eso, pero no es lo único que sabemos usar. Sabemos usar un montón de marcos, seguramente como neurodesarrollo, sabemos trabajar con modelos biomecánicos, sabemos trabajar con modelos comunitarios, o sea, no somos simplemente integración sensorial. ¿Cómo organizo el proceso de teletrabajo? Lo primero que hago es ponerme en contacto con el papá y le pido que me haga un tour por su casa. Y esto también es gracioso porque los papás hay veces me suspenden el tour porque ese día no limpiaron. Y yo les explico que la verdad es que si viniesen a mi casa y vieran, tampoco van a encontrar la casa perfecta con todo acomodado, o sea que a mí no me interesa saber el orden, sino que me interesa saber con qué cuentan. Y siempre me pasa que los papás me van haciendo el tour y se detienen en detalles que a mí no me interesan mucho, como por ejemplo, mirá, tenemos estos juguetes y acá tenemos este baúl lleno de ladrillitos, y yo capaz que me quedo con, qué bueno que está el marco de la puerta, porque en ese marco de la puerta veo que podemos colgar un barral que me puede servir después para colgar una hamaca. Y entonces los detalles que yo veo no son los mismos que ven los papás.
O me dicen, bueno, y aquí terminó el tour, y yo le digo, pero ¿no tenés un balcón? Ah, sí, tengo un balcón. Y empiezo a mirar el balcón, digo, mira, tenés justo en este balcón que está súper protegido, la posibilidad de poner una hamaca paraguaya, una cama, no sé cómo lo llaman ustedes, pero eh, un equipo suspendido, porque tenés el espacio para poner 2 ganchos, y empiezo a investigar y me dicen, sí, bueno, el sentido más difícil de lograr, sobre todo la gente que vive en espacios muy pequeños, es el vestibular. Y hemos hecho hemos inventado actividades como son, por ejemplo, con un colchón, ponerlo en un plano inclinado para que el chico pueda rodar sobre ese colchón y tener el input vestibular que necesita, pero para esto necesito que el papá sea flexible y que sea un papá que permita explorar el ambiente y que sepa que después todo eso se puede acomodar, que no lo voy a desestructurar, ¿sí? Cuando son muy estructurados, temen que se les vaya la casa fuera de control. Entonces preparamos el ambiente siempre una semana antes de la sesión vía WhatsApp. ¿Es posible trabajar con niños que sean muy autistas? Y yo les digo que sí. Hasta el momento, con los niños que son muy severos y autistas, resulta mucho más fácil que le presten atención a la pantalla que a mí en el consultorio en modo presencial. Y es que los niños con autismo tienen una fascinación por las pantallas que hace que muchas veces nos vean como si fuéramos el personaje de un dibujito animado. Y he llegado a esos recursos de ponerme un bonete, una galera, un traje de mago y convertirme en lo que a ellos más les gusta y disfrazarme de superhéroes junto con ellos como para poder captar la atención de ese niño. Y si no la capto, le tengo que hacer entender al papá que no es necesario que se desespere, porque muchos papás lo que hacen es salir corriendo atrás del niño y decir, no, tenemos que aprovechar esta hora de terapia, porque la doctora, como me llaman ellos por ahí, o la licenciada, en este momento reservó el turno para nosotros y no podemos, tenemos que trabajar. Y yo le tengo que hacer entender al papá que podemos trabajar sin que el chico esté presente. Simplemente, si yo le doy indicaciones de cómo jugar, después cuando yo desaparezca de la escena, puede ser tanto más rico que empezar a pelear con el niño cuando su atención, su nivel de alerta quizás no es el momento para él, ¿no? Y logro que los padres sean una herramienta positiva, porque en todo momento yo tengo que incentivar a los padres que ellos son los amos y señores de la sesión, ¿sí? Ellos son para mí la herramienta más poderosa del tratamiento y suelo entregarles una entrevista, un checklist que para que ellos me digan cómo se sienten de poderosos frente al teletrabajo. Este checklist es lindo entregarlo antes que empezamos, o sea, en la primera sesión y para monitorear cómo se sienten después de 6, 8 sesiones, se lo vuelvo a entregar porque me va a dar una idea del empoderamiento que han tenido los padres con estas sesiones de teletrabajo. ¿Cómo lo evaluamos? Hay un montón de pruebas, como yo les decía, que me sirven para con teletrabajo. Con teletrabajo yo puedo utilizar el perfil sensorial 2, puedo usar el PMI, Visual Motor Integration, de una manera adaptada. Yo entré a la página, no me acuerdo si de Pearson o WPS, entré a ambas. Y allí ellos, cuando pasó todo esto de la enfermedad de coronavirus, pusieron qué evaluaciones pueden ser probadas con teletrabajo, pero haciendo la salvedad que no fueron testeadas aún para ver si son totalmente efectivas o si nos van a hacer
totalmente fieles, pero sí nos pueden dar una aproximación en los resultados. Otra de las pruebas, bueno, hay un montón de baterías, pero está el Bailey, está el test perceptivo visual no motor, está el SPM que tiene, yo no lo uso, pero sé que tiene un anexo que se está usando muchísimo para todo lo que es teletrabajo. Está la observación clínica, y para la observación clínica obviamente yo me ayudo muchísimo de los padres. La observación clínica a mí me la enseñaron en las evaluaciones cuando hice el curso del módulo 2 de evaluaciones en integración sensorial, el de la Universidad de California. Y la verdad que yo los cursos los hice también, la formación de la Universidad de California las hice varias veces, 2 veces mínimas completas, y después fui haciendo varias veces separados otros módulos, ¿no? Porque, un poco porque me parece que es importante la actualización. Y tenemos la suerte en la Universidad de California que nos mandan gente que habla nuestro idioma. Entonces, y gente que investiga a diario. Y yo sé que tanto Erna como Gustavo tienen investigaciones en marcha todos los días. Entonces, es gente que está con lo último en la formación. Y la observación clínica tomé el curso con ellos y también con Leticia Lamas, que es mi gran compañera, colega y amiga. Y trabaja también con Erna y Gustavo, y la observación clínica puedo obtener datos a través de teletrabajo que me pueden ser de gran utilidad, como son las pruebas, por ejemplo, de extensión antigravitatoria, de flexión, de coordinación de ambos semicuerpos. Hay algunas pruebas que puedo observarlas a través del teletrabajo. La respuesta de la familia, yo quería compartir con ustedes un video que hicieron las familias, pero tengo problemas con la tecnología, así que no lo puedo pasar, pero les puedo asegurar que la respuesta fue excelente. Yo tengo en este momento aproximadamente 70 pacientes que estoy viendo con mi equipo, no los veo yo. No pongan cara de en qué momento ve 70 pacientes 2 veces por semana, no los veo yo sola. Yo tengo un equipo que está formado por un colega de Colombia, un colega de Venezuela, tuve una colega que era de Chile que ya no está más, y tengo 2 colegas que son argentinas. Todos fueron alumnos míos en algún momento. Y es gente joven que adoro por la pasión que tiene y la garra que le pone al tratamiento en este momento, y los adoro porque ante cualquier propuesta enseguida están dispuestos ellos, son como los Boy Scouts, ellos están siempre listos. Yo les digo, ¿les parece que hagamos tal cosa? Ellos siempre están dispuestos. Entonces por eso me gusta trabajar mucho con ellos. Y la respuesta de las familias al principio, teníamos mucho miedo, y hasta los que nos dijeron que no, terminaron pidiéndonos por favor que le hiciéramos tipo coaching, aunque sea 1 vez por semana, 2 veces por semana, cada 15 días. Solamente 2 papás de los 70 no pudieron recibirlo, y uno era porque ahí tienen una situación bastante particular con un abuelito que vive en la casa, y otro es porque una mamá es médica y en este momento el nene está a cargo de sus abuelitos porque la mamá, al estar afectada a todo estos protocolos de coronavirus, hace 60 días prácticamente que no está viviendo en su casa porque es personal de riesgo, ¿no? Así que con ellos 2 no pude hacer teleterapia, pero no dejo de mandarle por mail, aunque sea alguna sugerencia, mandarles un WhatsApp, preguntarles cómo están, cómo se sienten, qué dificultad están teniendo, y ofrecerle mi ayuda. Creo
que de esta manera termino, y esta frase, esto es lo que a mí me gusta más, es recordar siempre que somos terapistas ocupacionales y que nuestra función es justamente velar por la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Y para ello no hay otra cosa que la formación. No sirve ser intuitivo en esto, sino que necesitamos formarnos continuamente y con una formación que sea seria. Uno de los el primer contacto que tuve con Jenny fue, quise saber, que me contara un poco ella, de cómo era esto, de la formación que están por acercarse. Llamé a una ex alumna mía que es de Ecuador, Ivo, que fue excelente alumna, ¿qué puedo decir yo de mi ex alumna? Y otro colega que también es ecuatoriano y fue alumno mío en Villa María, Córdoba, y le pregunté, le dije, la verdad lo felicito que se hayan puesto en este baile, que es la formación, porque es la única manera de crecer, no hay otra manera. Si no, vamos a seguir siendo siempre artículos de tercera o cuarta necesidad. Nunca nos van a convocar para un trabajo serio. Así que bueno, la verdad, agradecida de la invitación y los felicito por esta iniciativa que tienen de empezar a formarse seriamente. Muchas gracias, Adriana, por tu compartir de tu experiencia, desde tu vivencia, tanto como profesora, como igual, como tú dices, como maestra y en la práctica diaria. Yo te agradezco, tú eres un gran ser humano y eso lo hemos visto. Y quienes conformamos la Asociación Ecuatoriana de Integración Sensorial queremos hacerte un agradecimiento por donde los sueños se cumplen.